¿Qué tal? Buenos días con todos. Rosa Calderón, jefa de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Minedo. Nos invitaron para hablar de los enfoques y las prioridades del presupuesto del sector para el año 2024. Siguiente, por favor. Como muchos de los presentes sabrán, el sector educación tiene sus ejes y sus objetivos estratégicos ubicados en normas o establecidos en normas. Entonces, digamos que ese es nuestro horizonte normativo acerca de cuáles son nuestras prioridades. Hay una política general, ¿no? Que tiene el gobierno, aprobada también en el 2023, que es como que hacia dónde apunta en general el Estado. Hay dos ejes donde involucran al sector educación, el eje 7 y el eje 9. El eje 7 representa un buen año escolar con recuperación de los aprendizajes. ¿Por qué recuperación? Sabemos que esta política se aprobó este año a través de lo que ocurrió en la pandemia. No se ha podido contar con los logros de aprendizaje esperados. De hecho, ha habido un retroceso. Entonces, lo que necesitamos ahora es recuperar esos logros de aprendizaje. Por eso es que está redactado de esa manera el eje 7. Y el eje 9 es más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. Ahora, esa es la política general, ¿no? En el sector educación tenemos un plan estratégico que es nuestro PCEM, que tiene objetivos estratégicos que están acordes a estos ejes generales, ¿no? Del gobierno. ¿Cuáles son estos objetivos estratégicos del PCEM? El primero es incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes del talento de los niños y adolescentes. ¿Cómo se concretiza esto o a qué está asociado este objetivo estratégico? Por ejemplo, está asociado al desarrollo temprano, ¿no? La primera infancia, a también los colegios que son de jornada escolar completa. También tenemos un servicio especial que es el tema de los COBAR para estudiantes con alto rendimiento. También este objetivo estratégico está asociado a brindar una mayor cobertura del servicio educativo. Mencionaban las personas que antecedieron mi exposición que hay una brecha de atención de niños o estudiantes niños en edad escolar que deberían estar en el sistema y todavía no lo están. Entonces, este objetivo se vincula con esas cosas. El objetivo número 2 busca garantizar una oferta de educación superior, técnica y universitaria. Digamos, en el sector de educación tenemos distintos niveles. El primero que les comentaba de los objetivos está vinculado con la educación básica, ¿no? La EBR quizás. El segundo, salud, está vinculado a la educación superior. También les voy a ir contando qué tenemos en el 2024 para cada una de estas estrategias. En el tercer objetivo está algo que considero bastante importante, sobre todo en la situación en que se encuentra el sector de educación actualmente, es incrementar las competencias docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Creo que sabemos que los docentes en el sector de educación en estos últimos años han tenido mejoras remunerativas sostenidas que probablemente no sean suficientes, pero han existido, ¿no? Hemos pasado de docentes que estaban muy lejos de competir con los sueldos de los países vecinos a docentes que este año, en noviembre, que va a ser el segundo tramo de incremento del 2023, van a pasar a tener una remuneración mínima de 3.100 soles que los pone por lo menos igualdad de condiciones en términos reales de sueldo con los países vecinos. ¿Cuál es el siguiente reto que tendremos en el sector de educación? Si ya tenemos docentes con una remuneración mejor, lo que falta o lo que faltaría es incrementar la competencia de esos docentes. Entonces, igual voy a entrar un poco más en las siguientes diapositivas, pero digamos, lo que hemos arrancado en este 2023 y con más fuerza en el 2024 es una estrategia de formación docente. Queremos que esos docentes con los que contamos y que ya gozan con una mejor remuneración tengan las herramientas que se necesita para poder lograr mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. El objetivo 4 habla de mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de nuestra infraestructura. Es un reto muy importante. Sabemos cuál es la brecha bueno, hay distintos cálculos de a cuánto asciende la brecha de infraestructura educativa, pero digamos que todos arrojan un resultado similar que es bastante grave, ¿no? Nuestra infraestructura no está en el mejor estado y tenemos un reto para ello. También les contaré más adelante qué planes o qué estrategias se han pensado en el 2024 para poder cerrar esta brecha de infraestructura. Y el último objetivo estratégico vinculado a estos ejes es fortalecer la gestión sectorial en instituciones educativas y también en nuestras instancias intermedias y nacionales, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, esto es un poco más de hacer algunas precisiones. También lo escuchaba a las personas que hablaron antes.
Cuando hablamos de presupuesto, hay que ser preciso, se podría decir, sobre cómo lo medimos, ¿no? Porque si no, quizás llevamos a cifras que no serían tan exactas. Hay pliegos presupuestarios, que por ejemplo el Minedu es un pliego, los gobiernos regionales son otros pliegos, pero ambos estamos dentro de la función educación. ¿Quiénes componen la función educación? El Minedu, nuestros organismos públicos como SUNEDU, CINEACE, también las universidades públicas, y dentro también de la función educación están los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, todo el presupuesto que existe para función educación, ¿la administra el Minedu? No, la administran todas estas entidades que estoy relatando, ¿no? Dentro de la función educación está el sector educación. La titular del sector educación ciertamente es nuestra ministra de Educación. ¿Y qué compone el sector? Compone el Ministerio de Educación, los organismos públicos descentralizados, como les comentaba, el IPD, el CINEACE, el SUNEDU, y las universidades públicas. Entonces, esa diferencia o esa precisión es importante cuando hablamos de presupuesto para saber quién lo ejecuta, también quién es titular del presupuesto asignado y las competencias y responsabilidades que vendrían de la mano con ello, ¿no? Para ir un poquito a las cifras, en el 2024 la función educación, que componen todas las entidades que había mencionado, tiene un presupuesto de 46.499 millones. El Minedu, de ese presupuesto, tiene asignado 11.094 millones. Y el sector educación, que incluye a las universidades, a la SUNEDU, al IPD, al CINEACE y a Huampani, tiene 18.386 millones de soles. Siguiente, por favor. Bien. Hacer esa precisión es importante porque luego podemos analizar cómo ha crecido el presupuesto de la función educación. La función educación nos involucraba a todos. Para el 2024, el presupuesto de esa función se incrementó en 4.442 millones. ¿Dónde se concentra este incremento? Es en los gobiernos regionales. Les voy a contar por qué. Esta asignación de los gobiernos regionales creció en un 23% con respecto al año anterior, y es porque la política del gobierno ha concentrado sus esfuerzos en la descentralización del presupuesto. Hay una lámina especial que para el caso del sector educación se les va a comentar qué ha pasado para que se descentralice el presupuesto y en qué cosas se está descentralizando el presupuesto para que ya no se quede en el Minedu, sino que desde el inicio del año lo tengan los gobiernos regionales y con qué objetivo, ¿no? Sí, igual son cifras que también se han mencionado en las exposiciones anteriores. Aquí quizás una precisión. Nosotros, el cálculo según el marco macroeconómico multianual con el PBI nominal del 2024, yo sé que podemos usar distintas bases de cálculo, pero sobre esa base de cálculo, la asignación que tendría la función educación para el próximo año representaría el 4.76 del PBI. Sé que estamos aún lejos de lograr el 6% que indica el Acuerdo Nacional, pero es un avance en términos de asignación presupuestaria. Siguiente, por favor. Luego de esta introducción viene, ¿no? Digamos, el objetivo quizás de la exposición y entiendo también el objetivo de la invitación. ¿Cuáles son las prioridades del Minedu para el 2024? Nosotros lo hemos agrupado en ejes, como para que sea un poco más fácil de entender. Hay un eje importante, quizás el más fuerte en términos de gasto, que es el de la política remunerativa. ¿Por qué? La política remunerativa en el sector educación es especialmente grande, abundante, debido a que nosotros tenemos personal en todo el país. Las instituciones educativas albergan personal docente, auxiliar, administrativo, y a todos ellos se les paga dentro de la política remunerativa del sector educación. Entonces, nuestro gasto en planilla de las es para el 2024 sería aproximadamente 3.400 millones. Esto incluye también los beneficios que han sido recientemente aprobados para los docentes, ¿no? Sabemos que al finalizar este año o a partir del próximo mes noviembre, un docente va a ganar por lo menos 3.100 soles, y a la vez el año pasado se han aprobado dos leyes que elevan el porcentaje de pago de los beneficios sociales. Llegamos a una CTS del 100% para los docentes. Entonces, la CTS se calcula no multiplicando los años de servicio
por tu remuneración, que ahora tiene este incremento, entonces eleva el gasto de planilla, es por eso que lo vemos reflejado como uno de los ejes más importantes, ¿no? Tenemos abundante cantidad de personal y también un crecimiento en los pagos de planilla. Adicionalmente, para el próximo año tenemos acciones vinculadas al objetivo estratégico número 1, que les hablaba de la cobertura. A pesar de tener abundante cantidad de personal comparado con otros sectores, evidentemente, en el sector educación tenemos brechas por cubrir. Nosotros tenemos un proceso único en el sector que determina cuál es la brecha de profesores, de docentes, de auxiliares, inclusive de directivos, año a año. Lo calculamos como insumo tenemos la cantidad de matrícula, sabemos cuál es el ratio que debería haber en un aula por estudiantes y docentes y calculamos una brecha. Este proceso se llama racionalización. Nosotros para el próximo año en el Minedu tenemos habilitantes y recursos para poder financiar distintas brechas de plazas. Esto no ha ocurrido en años anteriores, pero es una noticia importante porque nos va a permitir cerrar las brechas que quizás antes no se podían atender. Tenemos las siguientes habilitaciones para este tipo de brechas. Creaciones de plazas en educación básica, como usualmente se tiene en el marco del proceso de racionalización. Tenemos por primera vez, creo, en 6 años que yo llevo en el Minedu, una creación de plazas en educación superior en institutos para poder cerrar esa brecha o ayudar a combatir esa brecha. También una estrategia que la actual ministra, desde que era viceministra, digamos, empujó para que se llegue a hacer realidad, es el tema de conversión de instituciones educativas de unidocentes a multigrado. También tenemos una habilitación para poder crear plazas, porque ¿qué es lo que falta? Una de las cosas que faltan para convertir una institución unidocente a multigrado es agregar una plaza, crear un docente más, ¿no? Tenemos alrededor de 200 millones también para esa conversión. Y algo que les mencionaba vinculado al objetivo estratégico 1, que era también indicadores de cobertura, es la primera infancia. Eso también es una estrategia nueva que la podemos ver en el proyecto de ley 2024, en donde le han otorgado recursos a Minedu para financiar la primera infancia. Son los niños de 0 a 3 años. Sabemos que la atención que se tenía desde el Estado a este sector de la población era a través de las cunas del MIDIS. Sin embargo, la estrategia de que se atienda a esta primera infancia desde el Minedu es contribuir a los logros de aprendizaje, ¿no? Porque digamos que son objetivos diferentes, el de las cunas y el de una institución educativa. Tenemos por primera vez también presupuesto para entrar a ese programa, porque es el PPOR, en coordinación con el MIDIS, para poder implementar plazas, implementar también la alimentación de estos infantes, mobiliario, etcétera, para atender a esta población de primera infancia en el marco de esta estrategia, ¿no? que se ha impulsado desde el sector educación. Esto en términos de cobertura, ¿no? Adicionalmente, tenemos, bueno, esto es más un cumplimiento de la ley, ¿no? Que financiar los beneficios otorgados por ley a los docentes, como ya les había mencionado, ¿no? Beneficios sociales, sus encargaturas, etcétera. Y tenemos alrededor de 59 millones para también financiar una ley que es el tema de las negociaciones colectivas. Entonces, dentro de las prioridades del ministerio, como eje está la política remunerativa, que para el 2024 considero que tiene varios logros que han costado trabajo también sustentarlos y que esperamos poder ejecutarlos de la mejor manera, ¿no? Todo esto que les he comentado ya está como un articulado en el proyecto de ley de presupuesto 2024 que se aprueba a este fin de año, ¿no? Después del debate en el Pleno, y durante el 2024, antes del inicio del año escolar, es que este presupuesto debería estar ejecutado o en marcha dependiendo de la calendarización de estos pagos, ¿no? También como segundo eje, digamos que abarca más cantidad de dinero, está el tema de infraestructura educativa. Nosotros en el Ministerio de Educación tenemos diferentes programas que atienden también diferentes necesidades. Por ejemplo, tenemos un proyecto especial de inversión pública que es nuestro PIP, que atiende 75 o que crea 75 instituciones educativas bicentenarias, ¿no? Este proyecto de inversión pública o este proyecto especial
entra en ejecución los 75 proyectos en el 2024. Entonces es un impulso de gasto importante porque desde la creación del PIP, ¿no?, tiene sus etapas. Este año 2024 es el en el que entrarían en ejecución todos estos proyectos, por eso es que se tiene esta cantidad de recursos en habilitación y uno también un articulado con cargo a la reserva de contingencia conforme se vayan ejecutando estos proyectos, ¿no? Esa es la cartera del PIP. La cartera del PRONIET, que también la conocemos, que atiende inversiones del sector también, asciende a 1.047 millones. Nosotros también tenemos una ejecutora de inversiones, pero para la educación superior, que es el PEMESUD. Ahí tenemos 295 millones. También para aprovechar el tema de infraestructura educativa, en educación superior se nos ha otorgado, tenemos un habilitante para financiar también inversiones en institutos. Esto para llevarlos a acercarse al licenciamiento. Sabemos que una de las condiciones básicas que les permite licenciarse a los institutos es tener la infraestructura adecuada. Pero no siempre los gobiernos regionales tienen el presupuesto suficiente para completar el financiamiento que necesita esa infraestructura. Entonces, al Minedu se le han otorgado también recursos para poder transferir a los GORES y estamos haciendo los lineamientos, ¿no? Como cuál es la mejor estrategia para clasificar o calificar esas inversiones y habilitarle recursos en las que nos lleven más cerca al licenciamiento de estos institutos, ¿no? Eso es una estrategia, un programa que también tenemos en el presupuesto 2024. Adicionalmente, otro eje es la calidad educativa. Así lo hemos denominado porque ¿qué componentes tenemos dentro de este eje? Tenemos las evaluaciones estudiantiles y docentes, el próximo año tenemos concursos de nombramiento, concursos de ascensos, el funcionamiento mismo de nuestras instituciones educativas, también nuestra SUGEL y DREL. Esto que les mencionaba, ¿no?, del programa de transferencias a los institutos para que se puedan licenciar, también los modelos de educación en el tema de COAR, la atención a la primera infancia que les comentaba. Nosotros también tenemos un programa de dotación de materiales y, bueno, también el tema de la conectividad a las instituciones educativas, o sea, Internet, ¿no?, acceso a Internet. En el tema de educación superior, también para el 2024 continuamos con el otorgamiento de becas, con especial énfasis en beca 18, ¿no?, donde se anunció por parte de la Presidenta de la República que se otorgaban 5.000 becas más para el próximo año. Ese financiamiento también lo tenemos incorporado en el 2024. Y como parte de un programa que está lanzando PRONAVEC, también hay una preparación preuniversitaria para estos becarios, ¿no? Y bueno, también tenemos recursos asignados para intervenciones pedagógicas. Lo voy a explicar en la lámina anterior porque esta es parte de la descentralización, ¿no? En el Minedu, porque este presupuesto que les comentaba es aquellos recursos con los que se cuenta en el pliego 10, se tienen 100 millones para la estrategia de compromisos de desempeño y también 190 millones para el funcionamiento de la rectoría del Minedu. Avanzamos, por favor. Bien. Es lo que les comentaba de la descentralización del presupuesto. Nosotros sabemos que, como también mencionaban las personas que antecedieron, el objetivo de la asignación presupuestal es que pueda ser ejecutado de manera oportuna. Eso es un reto en el sector de educación porque, como les mencionaba, es un sector grande que abarca todos los gobiernos regionales, se tienen instituciones educativas a nivel nacional también, y la intención de esta descentralización es que todos los gobiernos regionales puedan contar, y sus SUGELes, puedan contar con el presupuesto que se requiere desde inicios de años. ¿Qué pasaba en años anteriores? El presupuesto se asignaba a Minedu, y Minedu tenía que durante el año descentralizarlo. Para poder descentralizar el presupuesto de un pliego a otro se necesita un decreto supremo. Esto demora, puede tomar varios meses. Entonces, la estrategia para el 2024, que se viene haciendo desde los 2 últimos años, si recuerdo bien, es que todo lo que se puede descentralizar, con la ayuda de los sistemas también que están mejorando, de una vez aparezca en el presupuesto PIA, el presupuesto de apertura de todas las unidades ejecutoras. Entonces, las UGELes, los gobiernos regionales, no tienen que esperar una transferencia de recursos. Pueden ir cumpliendo con sus obligaciones desde inicios de año. ¿En qué nos hemos concentrado para el 2024? Beneficios sociales, por ejemplo.
¿Se acuerdan que les comentaba hace un momento que tenemos leyes recientes que han incrementado el porcentaje de CTS, también el cálculo de otros beneficios sociales? Entonces, mal haríamos nosotros en quedarnos ese presupuesto en el Minedu a sabiendas que los necesitan los GORES y con una cantidad de presupuesto mucho mayor a la que se tenía otros años, ¿no? Entonces, hemos descentralizado el tema de beneficios sociales, creo que en un 80 o 90%, porque también se tienen que esperar algunas resoluciones, ¿no? O ceses voluntarios, etcétera, que sí tendríamos que cubrir desde el Minedu. Asignaciones temporales también en un 80%, que estas asignaciones temporales se vinculan a cómo es la institución educativa, si es rural, si es unidocente, si es multigrado. Este es un pago que se les hace a los docentes y a los auxiliares todos los meses. Entonces, otra vez, ¿no? Mal haría el Minedu en quedarse con ese presupuesto cuando es algo de planilla que no lo necesitan los docentes mes a mes. Las plazas que se han creado por racionalización este año también ya están descentralizadas porque eso es personal que continúa en el 2024. El tema de pensiones también, ¿no? Para que igual, ¿no? Que el pago de los pensionistas no tenga que esperar una transferencia, sino que se pueda pagar mes a mes como corresponde. El tema de las encargaturas y algunos déficits que encontramos en las UGELs, ¿no? Y eso es algo también nuevo para el 2024 por indicaciones también o por el objetivo de descentralizar el presupuesto del próximo año que tiene el Estado. Eh, Antes, todas las intervenciones pedagógicas eran transferidas, los recursos eran transferidos desde Minedu. Estas intervenciones ya tienen varios años, muchas de ellas con evaluaciones de impacto favorables, ¿no? Entonces se ha demostrado que se tiene una continuidad de estas intervenciones, no es algo a evaluar quizás, ¿no? Es algo que funciona, que ayuda y que debería continuar. Por eso es que la totalidad del presupuesto de intervenciones y acciones pedagógicas se ha descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que para el 2024 todos los BORES, todas las unidades ejecutoras, cuentan con el presupuesto que nos otorgaron para el 2024 ya en sus unidades ejecutoras. Es decir, el próximo año no va a haber transferencias. Esto ayuda también a la predictibilidad, ¿no? Porque muchas veces las UGELes, ¿no? Y con justa razón nos preguntaban, yo llego enero y yo no sé cuánto, cómo, cuántos meses voy a poder financiar esas intervenciones que las necesito, ¿no? Como para saber qué cubro, hasta dónde. Eh, Esto presupuestalmente ya está descentralizado y también está el compromiso y la indicación en la ley o en el proyecto de ley de presupuesto de sacar la norma técnica en enero, ¿no? Para que se puedan codificar las plazas y empezar el año escolar en marzo con... nuestro objetivo es que se cubra el personal CAS que representa esas intervenciones para que puedan funcionar adecuadamente durante todo el año, ¿no? Eh, sí, creo que eso es en general el resumen de nuestras prioridades y bueno, atenta a lo que se requiera. Gracias.